Este primer video tiene la intención de hacer un resumen en el trabajo de la factorización. Les recomiendo de entrada que si tienen alguna duda me escriban a mi correo y que verifiquemos de forma adicional algunas preguntas o dudas que tengan acerca de la información tratada. De entrada, como les decía, es un video que está centrado en factorización y me gustaría recordarles nada más que la factorización es una modificación que se realiza sobre el criterio de una función. Normalmente lo que se busca es que la expresión original se pueda escribir mediante el producto de varios factores. En este caso pueden ver el ejemplo en pantalla. Esa expresión que tienen ahí cuadrática se podría reescribir mediante el producto de x menos 2 y x más 2. Veremos más adelante múltiples ejemplos en donde llegaremos a ese mismo objetivo. De entrada quisiera que sepan que en este video se van a tratar 5 técnicas de factorización, fórmulas notables, la utilización de la técnica de factor común, factorización mediante la fórmula general, agrupación y por último la famosa división sintética. En cuanto a la fórmula notable, al método número 1, es importante que ustedes tengan presentes esas 5 formulillas que tienen ahí en pantalla. Les recomiendo que si nunca las han trabajado o tienen mucho tiempo de no observarlas, que las apunten en alguna hoja pequeñita que tengan a mano en su billetera, en el espejo donde se peinan en la mañana. Es decir, que tengan la información a mano y que las estén practicando continuamente. Son fórmulas que llegarán a utilizar en este curso y más adelante. ¿Cómo es que se utilizan para la resolución de ejercicios? Bueno, veamos algunos. Ustedes pueden observar ahí, tenemos 4 funciones diferentes y queremos que esas 4 funciones se puedan factorizar mediante la utilización de una fórmula notable. Veamos el caso número 1, la expresión 9x al cuadrado menos 25. Esta es una función que si se le hace una modificación muy sencilla en su criterio, por ejemplo, en vez de 9 escribirlo 3 a la 2, en vez de 25, 5 a la 2, podríamos hacer una reestructuración de la expresión. Observen que esa expresión se podría escribir entonces como 3x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Esa reescritura es importante, ustedes pueden observar que constituye una de las fórmulas notables, en este caso diferencia de cuadrados. Observen que ahí está marcado en azul la estructura base para la utilización de esa fórmula notable y por lo tanto podríamos entonces reescribir la expresión original mediante un producto, en este caso 3x menos 5, 3x más 5. Diríamos entonces que la respuesta sería la que tienen en pantalla, en donde la función original se reescribe mediante un producto. Veamos el caso número 2. En este caso es una función que es de grado 3, por lo tanto necesitamos también hacer una reescritura de criterio, como ustedes pueden observar ahí en pantalla. 8 se puede reescribir como 2 a la 3, 27 igual, se puede reescribir como 3 a la 3. Ya que comparten la misma potencia, se puede reescribir el criterio mediante el uso de paréntesis, en este caso 2x a la 3 más 3 a la 3. Ustedes podrán observar que esa expresión se parece muchísimo a una de las fórmulas notables, que en este caso es la suma de cubos. En azul pueden observar la expresión original. Lo que haremos entonces es reescribirla mediante un producto. Eso sí, respetando la posición de cada una de las variables. En este caso 2x, que juega el papel de A, y 3, que juega el papel de B. Una vez que esta expresión se simplifica, ustedes pueden observar que hemos reescrito la expresión original mediante un producto. Esta sería la respuesta para este ejercicio. Es decir, 8x a la 3 más 27 se puede reescribir como la multiplicación de 2x más 3 por 4x a la 2 menos 6x más 9. Veamos el ejercicio número 3. Es una expresión que es cuadrática y tendremos de nuevo que hacer algún tipo de modificación para que esa expresión se parezca a una fórmula notable. La modificación es la siguiente. Escribiremos 4 como 2 a la 2, menos 4 lo escribiremos como menos 2 por 2x, y el 1 haremos una modificación que es válida, que es escribir 1 como 1 al cuadrado. Observen que este reacomodo nos permitiría decir entonces que tenemos 2x al cuadrado menos 2 veces 2x por 1 más 1 al cuadrado. Esa estructura así reescrita se parece muchísimo a una de las fórmulas notables en la lista anterior. Ustedes pueden observar en azul la estructura ahí señalada. En este caso A estaría jugando, 2x, disculpen, estaría jugando el papel de A y B sería 1. Por lo tanto, se puede reescribir esa expresión original como el producto de 2x menos 1 por 2x menos 1, en donde ambas expresiones son idénticas y se pueden escribir como 2x menos 1 al cuadrado. Diríamos entonces que la expresión original, la función h, se puede reescribir como
la expresión 2x menos 1 al cuadrado. El ejercicio número 4 no estará desarrollado en este video, sino que la intención es que ustedes lo puedan hacer por su propia cuenta. Tienen la respuesta en la pantalla, por lo que les recomiendo que lo hagan y que puedan verificar al final que efectivamente tienen la respuesta de forma correcta. Veamos el método número 2, en este caso el famoso factor común. Haremos dos ejercicios distintos. Vamos con el número 1. Pueden observar que esta expresión es una expresión cuadrática y que tiene una gran ventaja, y es que se puede reescribir mediante un producto, es decir, x al cuadrado como x por x, y la expresión adicional menos x simplemente la volvemos a escribir. ¿De qué nos sirve esta notación? Bueno, observen que si se colocan unos paréntesis adicionales, pueden observar que ambas expresiones comparten una variable, que en este caso sería x. Esa expresión que está ahí es lo que llamamos nosotros en matemática la famosa propiedad distributiva, en donde lo que se hace es que se multiplica a por b, a por c. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es el proceso inverso. Reconozcan en azul que esa variable a se está repitiendo, en nuestro caso en el ejemplo x. Por lo tanto, vamos a colocarla fuera del paréntesis y vamos a colocar las expresiones que sobran, es decir, que no se han utilizado porque no se comparten, dentro de un paréntesis cuadrado. Pueden observar ustedes que si utilizan la propiedad distributiva y multiplican x por x y x por 1, regresan al resultado original. Por lo tanto, diríamos entonces que mediante la técnica de factor común, la expresión original x al cuadrado menos x se puede reescribir como x por x menos 1. Veamos el segundo caso. En esta expresión, el número 2, ustedes pueden observar que si se hace un reacomodo de la expresión original, vamos a colocar un 1 frente al paréntesis x más 3. Eso lo que nos permite señalar que x más 3 es una de las expresiones que ambas, que la expresión algebraica comparte. De nuevo vamos a utilizar la propiedad distributiva para reconocer pues que x más 3 es el factor común. Observen ahora que aquellas expresiones que no comparten serían x al cuadrado menos 1. Si ustedes quieren verificar que el procedimiento estuvo bien hecho, pueden multiplicar x más 3 por x a la 2 y x más 3 por menos 1. Observen que ahora vamos a utilizar una fórmula notable, es decir, que x al cuadrado menos 1 se puede reescribir como x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Es una famosa diferencia de cuadrados que ya conocen del método número 1, y entonces se podría reescribir la expresión original como x más 3 por x más 1 por x menos 1. Les recuerdo que en este tipo de ejercicio es importante que ustedes lleven la expresión hasta sus últimas instancias, es decir, se vale que se puedan mezclar varios métodos en un mismo ejercicio. Veamos el método número 3, que es la utilización de la fórmula general. Les recuerdo que esta fórmula general lo que busca es encontrar los ceros de una expresión cuadrática. Esa formulilla que tienen ustedes en pantalla pues sería la indicada para encontrar esos ceros. Ahora, en cuanto a esa expresión, es algo importante recordarles que si la expresión que está dentro del radical, o sea el discriminante, b al cuadrado menos 4ac es negativo, la expresión algebraica no se puede factorizar. Y número 2, recuerde que si usted quiere utilizar su calculadora, necesita darle clic al modo 5, 3, y de esa forma puede encontrar los ceros del polinomio. Es decir, tiene las dos opciones, usar su calculadora o hacerlo a mano mediante la fórmula general. Veamos algunos ejercicios y cómo se resuelve este tipo de factorización. En el primer caso, observen que es una expresión cuadrática. Lo que vamos a hacer es reacomodar cada una de sus expresiones, señalando cuál es la constante que acompaña a cada variable. Le llamaremos a cada una de esas variables por un nombre, en este caso a, b y c, que nos va a permitir entonces reescribir la expresión mediante la siguiente forma. Siempre estará factorizado por a multiplicado por x menos x1 por x menos x2, en donde x1 y x2 van a ser los ceros del polinomio. En este caso, observen que si ustedes hacen el cálculo mediante la fórmula general, x1 sería 2. Hacemos lo mismo, pero ahora calculando el segundo cero. En este caso sería 3. Recuerden que yo estoy haciendo el procedimiento a mano. Si ustedes quieren seguir la fórmula general, lo pueden hacer. Si alguno de ustedes se siente incómodo o siente que pierde mucho tiempo haciéndolo, puede utilizar su calculadora. Observe que en el último paso simplemente lo que vamos a hacer es simplificar la expresión, que sería la respuesta en este caso. Observa entonces que la expresión original, x a la 2 menos 5x más 6, se puede reescribir mediante el producto x menos 2 por x menos 3.
Volvamos a hacer ahora con una expresión distinta. Observen que esta es una función cuadrática también, solo que en este caso la variable principal a es negativa, menos 3. Entonces vamos a señalar quién es a, quién es b y quién es c. Recuerden que la mejor forma de hacer la factorización es colocar primero la a por x menos 1 por x menos 2, en donde x1 y x2 son los ceros del polinomio. Realizamos el cálculo de esos ceros, ya sea con la fórmula general o con su calculadora, y van a llegar entonces a un resultado que sería menos 1/3 y menos 1. Ojo que coloco paréntesis redondos para tener muchísimo cuidado con los signos. Observen que una vez que se simplifica esta expresión, lo que se obtiene es menos 3 multiplicado por x más 1/3 multiplicado por x más 1. La expresión estaría completamente factorizada, por lo tanto sería la respuesta que buscamos para esta expresión que es cuadrática. El ejercicio número 3 quedará en sus manos. Observen que yo ya inicié con los primeros 3 pasos. Yo esperaría que puedan ustedes calcular x1 y x2 por su propia cuenta. La técnica número 4, agrupación. Esta es una técnica que les permite trabajar con expresiones que son de grados superiores a 2 y que podría ser bastante útil en algunos de los ejercicios. Veamos cómo funciona. La idea de esta técnica es generar grupos que tengan alguna cualidad en común. Por ejemplo, voy a generar dos grupos distintos, separados por paréntesis cuadrados, en donde agrupo x a la 3 menos 2x a la 2 y por último x menos 2. La intención es que en algún momento estos dos grupos tengan un factor común. Por el momento centrémonos en la expresión número 1, x a la 3 menos 2x a la 2. Observen que esas dos expresiones comparten una expresión cuadrática. Por lo tanto, esa expresión que está señalada en azul la vamos a factorizar utilizando la técnica de factor común. Mediante la propiedad distributiva la voy a colocar fuera de un paréntesis cuadrado. Observen que una vez que yo realizo ese procedimiento, inmediatamente los dos grupos generados al inicio tienen una expresión en común, que en este caso sería x menos 2. De ahí podríamos entender que entonces la agrupación realizada al inicio del ejercicio sí fue efectiva. Como paso número 4, entonces lo que haríamos es agrupar x menos 2 como factor común y colocar en el costado derecho aquellas expresiones que no comparten, que en este caso sería x al cuadrado más 1. Observen que esa expresión x al cuadrado más 1 tiene un discriminante negativo, por lo tanto no se puede factorizar. Esa sería entonces la respuesta del ejercicio. La expresión original f de grado 3 se puede reescribir como x menos 2 por x al cuadrado más 1, completamente simplificado. Veamos el ejercicio 2 de nuevo. Recuerden que la idea con agrupación es generar grupos que permitan en pasos adicionales darnos cuenta que hay algún término en común. En este caso haremos también dos grupos, uno que involucra el 5x a la 3 menos 25x a la 2 y por el segundo grupo x menos 5. Observen que la primera expresión 5x a la 3 menos 5x a la 2 tienen en común la expresión 5x al cuadrado. Por lo tanto, mediante la propiedad distributiva, factor común, voy a colocar esa expresión fuera de un paréntesis cuadrado y pueden observar ustedes que inmediatamente las dos expresiones originales tienen en común x menos 5. Por lo tanto, podemos entonces utilizar de nuevo factor común y pueden observar ustedes que la expresión resultante será x menos 5 multiplicada por 5x al cuadrado más 1. Recuerden que ustedes tienen que llevar estas expresiones hasta sus últimas instancias. En este caso, esa expresión cuadrática tiene discriminante negativo, por lo tanto no se puede factorizar más. Esa sería entonces la respuesta del ejercicio. Y por último, vamos a estudiar la división sintética. Esta es una técnica que recomiendo sea la última que utilicen. Será útil en aquellos casos en que ustedes tengan polinomios de grado 3 o más. Si ustedes agotan todas las técnicas anteriores, entonces pueden utilizar este procedimiento, que es un poquito más largo. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, vamos a buscar unos divisores, vamos a verificar que el factor existe mediante el teorema del factor, y por último vamos a realizar una tabla que permite de una forma más eficiente realizar la factorización. Entonces, en el paso número 1, que requiere identificar los divisores para el ejercicio, lo que se hace es identificar o darle un nombre a dos expresiones específicas. Llamaremos P a la constante
que acompaña la variable de grado más bajo, que en este caso sería x a la 0, que es el 6, la constante del ejercicio. Y q será aquella constante que acompaña la variable de grado más alto, que en este caso es x a la 3. Y lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los posibles divisores de esos dos valores. Para el 6, 1, 2, 3 y 6, y para el 2, 1 y 2, posibles números que pueden dividir a ese valor original. Y lo que nos interesa en este caso es encontrar todas las posibles combinaciones de dividir P entre Q. Posibles combinaciones que son muchas, por ejemplo, 1 entre 1, 1 entre 2, 2 entre 1, 2 entre 2, 3 entre 1, 3 entre 2, 6 entre 1 y 6 entre 2. Es necesario que ustedes busquen todas las posibles combinaciones de dividir P entre Q. Observen que pueden ser opciones tanto positivas como negativas. En algunos casos puede ser que se repitan, por ejemplo, 1 entre 1 es lo mismo que 2 entre 2, por lo tanto, les recomiendo que las simplifiquen y que reduzcan esas opciones al menor número. Una vez que ustedes encuentran todas las posibles opciones de P entre Q, entonces lo que vamos a hacer es verificar el teorema del factor. El teorema del factor lo que dice es un polinomio se podrá factorizar, tiene un factor si al evaluar alguno de los valores P entre Q su resultado es 0. Entonces lo que vamos a hacer es ir probando todas esas posibilidades hasta encontrar alguno que al evaluarlo en el polinomio original dé 0. Por ejemplo, nuestra primera opción. ¿Qué pasa si evaluamos la función f en 1? El resultado es menos 18. Eso quiere decir que no cumple con el teorema del factor. Número 2, menos 1. Tampoco lo cumple. Aquí les requiero que sean muy pacientes. Pueden probar muchos valores y depende de cuál escojan. No tienen que ir necesariamente en orden. Observen que el número 3 menos 1 medio tampoco el resultado es 0. Daría menos 12.5. El número 4, por fin. Observen que en menos 1 medio el resultado sí es 0. Ustedes podrían continuar. Recuerden que tenemos varias opciones. Si quieren pueden evaluarlas todas. Mi recomendación es, en el momento que encuentren el primero, que se detengan. Recuerden que ustedes tienen un tiempo limitado en el examen. Por lo tanto, con la primera opción, una vez que la identifiquen, pueden quedarse con ella. Lo que estaríamos diciendo en este caso es que menos 1 medio es un 0 del polinomio. Una vez que ustedes tienen eso identificado, entonces vamos a crear una tabla, que es el paso 3. Observen que esa tabla tiene una estructura bastante particular. En la parte superior tiene a todas las constantes que acompañan al polinomio original. Observen que serían 2, menos 1, menos 13 y menos 6, en donde colocamos un signo más y un signo de multiplicación. En el signo de multiplicación vamos a colocar la expresión que hace que el polinomio dé 0, que en este caso sería menos 1 medio. Y después lo que nos toca sería llenar esa tabla. Es una tabla que tiene una estructura bastante particular. Observen que el número 2, que es el primero en esa tabla, no se va a utilizar, es decir, lo vamos a llevar hasta el final de la tabla, quedará como estaba desde el inicio. Y lo que vamos a hacer es que una vez que cruza esa línea, se va a multiplicar directamente por menos 1 medio. Observen que 2 por menos 1 medio, el resultado da menos 1. Y entonces ahora sí cumplimos con el proceso de suma. Menos 1 medio más menos 1 medio sería menos 2. Multiplicamos y entonces el resultado de menos 2 por menos 1 medio sería 1. Al sumar con menos 13 el resultado sería menos 12. Repetimos el procedimiento, menos 12 multiplicado por menos 1 medio, el resultado daría 6. Observen que al sumar esos dos números el resultado sería 0. Ese 0 es indispensable, recuerden que ya habíamos dicho que al evaluar menos 1 medio, la expresión se hacía 0, la expresión original f, por lo tanto ese 0 tiene que estar ahí al final de la tabla. Una vez que ustedes completan la tabla, entonces le vamos a dar un nombre a cada una de esas constantes finales. Llamaremos al 2a, al menos 2b, al menos 12c, y el 1 medio tendrá el nombre de d. Esta estructura es importante porque una vez que termina el ejercicio, la idea es que ustedes factoricen. La factorización sigue la siguiente estructura. Sería x menos d multiplicado por un polinomio de grado menor en una unidad. Si la expresión original era de grado 3, entonces el polinomio resultante tiene que ser de grado 2. Observen que una vez que se sustituyen esos valores, lo que obtenemos es x menos 1 medio por 2x al cuadrado más menos 2x más 12. Observen que la expresión resultante es un producto, ya factorizamos. Una vez que han factorizado, observen que es un producto de grado 1 con uno de grado 3, perdón, de grado 2, cuyo resultado sería de grado 3. Ese resultado se puede simplificar un poquito más.
Observen que en el siguiente paso elimino los dos negativos, sería x más 1/2. Y la expresión resultante de grado 2 tiene un factor común, que sería la expresión 2. Esa expresión resultante de grado 2 se le puede aplicar la fórmula general y observen que el resultado entonces sería 2 por x más 1/2 por x menos 3 por x más 2. Este es un ejercicio que involucra entonces tres técnicas diferentes: división sintética, factor común y el uso del método de fórmula general. Por lo tanto, me gustaría que ustedes apliquen cualquiera de estas 5 técnicas en esos 3 ejercicios finales. Estos 3 ejercicios tienen sus respuestas en la siguiente filmina. Les recomiendo que lo resuelvan antes de verificar esas soluciones. Recuerden que ustedes pueden escribirme cualquier tipo de pregunta al correo o pueden dejar sus comentarios al final de este resumen.